Bueno, empezamos con las dudas de análisis. Empiezo por el ejercicio 2, que nos da una función de coste diario de producción en euros, CDX, que viene dado por esta ecuación, 9.000 más 0,08x más 2 millones partido por x. Esta función depende de la variable x, que es el número de bombillas, y varía entre las 1000 bombillas y las 6000 bombillas. ¿De acuerdo? Bien, pues lo primero que nos dice en el apartado, el apartado A y único, ¿no?, es que minimicemos los costes de producción. Entonces, ¿cómo minimizamos? Pues para minimizar lo que vamos a hacer es derivar. ¿Cómo se obtienen los máximos y los mínimos de una función? Derivando o igualando a cero, ¿vale? Los máximos y los mínimos relativos. Pero, ojo, porque además de los máximos y los mínimos relativos, vamos a calcular los máximos y los mínimos absolutos. ¿De acuerdo? Bien. Máximos y mínimos relativos. Los voy a escribir como extremos relativos. Cogemos la derivada y la igualamos a cero. Lo primero es hacer la derivada. La derivada de 9000 es 0, la de 0,08x es 0,08 y la de 2 millones partido por x es menos 2 millones partido por x cuadrado. Este menos lo voy a poner aquí, ¿vale? Que he hecho una tontería con ese más ahí. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es esto, igualarlo a 0 para sacar los extremos relativos. Así que nos queda 0,08 menos 2 millones partido por x cuadrado igual a 0. No hagáis la burrada de pasar el x cuadrado dividiendo al otro lado multiplicando, porque para poder hacer eso, x cuadrado tendría que estar dividiendo a todo el término de la izquierda, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer otra cosa, que es esta fracción que está negativa, me la llevo al otro lado positiva. Y nos queda 0,08 igual a 2 millones partido por x cuadrado. X cuadrado dividiendo pasa multiplicando y queda 0,08x cuadrado igual a 2 millones. Bien, me vengo aquí, x cuadrado es igual a 2 millones partido por 0,08. ¿De acuerdo? Esto nos quedaría 25 millones, x cuadrado igual a 25 millones, x igual, y aquí nos quedaría más menos 5000, ¿vale? La raíz cuadrada de 25 millones. Pero evidentemente el signo negativo, el menos 5000, no me sirve. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, porque no tiene sentido una producción de menos 5000 bombillas. Y segundo, porque el dominio de mi función va de 1000 a 6000. Incluso aunque el 5000 fuera positivo, si no estuviera dentro del dominio, no me serviría. Pero en este caso, sí me sirve. Nos quedamos con x igual a 5000 bombillas. ¿Vale? Este será mi extremo relativo, que yo tengo que garantizar que sea un mínimo, que es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo minimizar los costes. Así que vamos a hacerlo. ¿Cómo comprobábamos si un extremo relativo es máximo o mínimo? Recuerdo que era haciendo la derivada segunda, ¿vale? Pero antes, que no se me olvide, tengo que hacer el coste para 5000 bombillas, que no lo había hecho, ¿vale? Entonces, sustituyo el 5000 aquí y me queda 0,08 por 5000 es 400, ¿no? Sí. Más 9000, 9400. Y aquí 2 millones partido por 5000 es 400 también. Por lo tanto me queda 9000 más 400, C de 5000 es 9800 euros. ¿Vale?
será el coste para 5.000 bombillas. Bueno, pero como decíamos, esto era un máximo o un mínimo relativo y para comprobarlo tenía que meter ese extremo en la derivada segunda. C segunda de 5.000. Vamos a hacer la derivada segunda, que es muy fácil. ¿Qué hacemos? Pues el x cuadrado que está en el denominador lo vamos a subir. Sabemos que cuando tenemos un exponente positivo abajo, sube arriba negativo. De manera que me quedaría x elevado a menos 2. Y el denominador lo quito del medio. Ahora, en vez de derivar una fracción, derivo esto como una potencia. ¿Qué hago? El menos 2 que está en el exponente lo tiro delante y menos 2 por menos 2 millones quedan 4 millones. Y aquí tengo que restar 1 por x elevado a menos 3. ¿Qué ocurre? Pues ahora voy a hacer lo contrario de antes. Si tengo x elevado a menos 3, lo paso al denominador como x cubo. Así que me queda 4 millones partido por x cubo. Como tenía que sustituir 5.000, ¿de acuerdo? Esto me queda 125.000 millones. Así que queda 4 millones partido por 125.000 millones. En realidad da igual lo que quede. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es el signo. Y yo sé que esto es positivo. Cuando la derivada segunda en el extremo relativo me sale positiva, yo sé que c de x tiene un mínimo relativo en x igual a 5.000. Y recordad, c de x, perdón, c de 5.000 igual a 9.800 euros. ¿Por qué es muy importante? Pues mirad, primero, porque me pueden pedir cuál es el coste mínimo, pero además yo no tengo garantizado que el mínimo en esta función sea el mínimo relativo, podría ser un mínimo absoluto, ¿de acuerdo? Es decir, hay ocasiones en las que el mínimo relativo que me sale es mínimo absoluto, pero no siempre. El mínimo puede estar en los extremos del dominio, es decir, podría estar en 1.000 o en 6.000. Tenemos que sustituir y comprobarlo. Si al meter 1.000 o 6.000 me da un valor inferior a 9.800, entonces el mínimo va a estar en uno de estos dos extremos y vamos a tener mínimo absoluto aquí o aquí. Y este mínimo relativo se queda en mínimo relativo y no llega a ser mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Lo voy a repetir ahora otra vez. De momento tengo que comprobar que c de 1.000 y c de 6.000, tengo que comprobar si son valores mayores o menores que 9.800. Pues vamos a hacerlo aquí mismo. C de 1.000. Sustituyo y me queda 9.000 más 0,08 por 1.000, que es 80. Y aquí 2 millones entre 1.000, que es 2.000. De manera que queda 11.080. euros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para 1.000 bombillas no se alcanza el mínimo. Garantizado. Por otro lado, C de 6.000. Y nos quedan 9.000 más 0,08 por 6.000, que serían 480, más 2 millones entre 6.000, que sería 333,3 periódicos. Al sumar aquí me quedan 813,3, por tanto quedaría 9.813,3 periódicos. Euros. Fijaos, tanto en 1.000 como en 6.000 me han salido valores superiores a 9.800. ¿Qué podemos decir entonces? Pues que
C de X tiene un mínimo relativo y absoluto en X igual a 5000. Es decir, vamos a obtener el coste mínimo en X igual a 5000 bombillas. Y ese coste mínimo va a ser de 9.800 euros. Repito, ¿vale? Recopilo el ejercicio. Nos piden el coste mínimo. Para hacer el coste mínimo derivo igual a 0. Y con eso saco los extremos relativos. Nos sale como extremos relativos el X igual a 5000. ¿Sí? Calculo su f de 5000. En este caso la función se llamaba c. Pues c de 5000. ¿Vale? Para saber cuál es ese coste. Me sale 9.800 euros. Bien. Lo aparcamos. Comprobamos si es máximo o mínimo. ¿Cómo compruebo si es máximo o mínimo? Sustituyendo en la derivada segunda. Si al sustituir el valor, el extremo relativo en la derivada segunda me sale positivo, tengo mínimo relativo. Y si me sale negativo, tengo máximo relativo. En este caso, como me ha quedado un número positivo, más entre más, entonces sé que tengo un mínimo relativo. Pero ese mínimo relativo no tiene por qué ser absoluto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Cojo los extremos de mi dominio, ¿vale? Los puntos límites de mi dominio, tanto el 1000 como el 6000, y los evalúo en la función. Hago c de 1000 y c de 6000. Y me salen en este caso valores superiores a 9800. Por tanto, ¿qué puedo decir? Que el mínimo relativo también era mínimo absoluto. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos valores hubiera sido inferior a 9800? Pues que este mínimo, el x igual a 5000, habría sido mínimo relativo, pero no es lo que me pregunta el ejercicio. El mínimo hubiera estado en el valor, ¿vale? Para la x, para 1000 o para 6000, imaginaros, por ejemplo, que aquí me sale 9500. Bueno, pues si aquí hubiera salido 9500, el mínimo relativo se hubiera obtenido para x igual a 6000 bombillas. ¿Sí? En este caso no ha sido así, pero si hubiera ocurrido, pues el mínimo lo tendríamos aquí. ¿De acuerdo? Pues listo. Ya hemos repasado máximo y mínimo relativo y un poquito de derivada. Y máximo y mínimo absoluto. Venga, vamos al siguiente.